Buenas noches. Van 2 muertos por la explosión de un taller clandestino de pirotecnia en Chimalhuacán, al oriente del Valle de México. Los 2 fallecidos eran hermanos, Brian de 29 años y Jonathan de 20. Hay un acto de heroísmo que ha enlutado a esta familia. Mire. En segundos, esta parte de Chimalhuacán, en el Estado de México, pasó de ser una colonia con casas a medio construir a una colonia con casas semidestruidas. Un taller clandestino de pirotecnia provocó ayer una explosión que dejó varillas expuestas, escombros, boquetes y marcas de sangre en muros, puertas y banqueta. Es el rastro que dejó una de las 2 víctimas mortales del estallido, Brian Hidalgo Marrón, de 29 años. Y esta mañana se confirmó la identidad de la segunda víctima, Jonathan, su hermano menor, reportado ayer como desaparecido. Primero, pues saber qué buscamos, ¿no? Un joven, un adulto, un niño. Ustedes nos digan las características del niño de 20 años de la víctima. La muerte del joven Jonathan se debió a un gesto de heroísmo que salvó la vida de 2 personas. Él le pidió a un vecino que lo empapara en agua y así se metió a la casa en llamas. Primero sacó un bebé de 8 meses. Volvió a entrar empapado y sacó una joven de 20 años. Volvió a entrar, pero ya no salió. Su cuerpo fue encontrado en la planta baja de la casa que tenía el taller clandestino, instalado en su 3er piso. Se encontraba dentro del inmueble, casi en el patio de la casa. Era el menor que nos reportaban que estaba como desaparecido. La primera hipótesis de las autoridades es que una fuga de gas en un depósito contiguo, también clandestino, fue la causa de la explosión. Ese lugar fue clausurado hoy. ¿Pero son los únicos presuntos responsables? Al parecer no. Vecinos habían denunciado al municipio la existencia de un taller de pirotecnia. Habían advertido del riesgo que representaba para sus propiedades y no se equivocaron. Todas las casas vecinas al taller sufrieron daños severos por la explosión. Cristales inexistentes, techos reventados, tinacos inservibles y cocinas que ya son incapaces de servir comida caliente. Según sus habitantes, la actividad de este taller era bien conocida. Sí sabíamos, de hecho ya les habíamos dicho que pues ahora sí que era muy peligroso para todos, tanto para ellos, tanto para nosotros, pero se enojaban. Según el Ayuntamiento de Chimalhuacán, esta noche siguen hospitalizadas 7 personas heridas, 4 adultos, 3 menores de edad. 19 casas resultaron dañadas, de estas 5 no podrán ser habitadas por el momento. Ya no podemos quedarnos ahí, pues todo se aguantó. Y ahora sí que nosotros estábamos rodeados de una bomba. La onda nos aventó contra el piso. ¿Dentro? Sí, adentro de la cocina y nos tiró al piso y ya de ahí llovía todo, rocas, todo. Ahorita pues no es que no vamos a vivir ahí porque todos los vidrios quebraron, todititos quebró todo. La cocinita esta que era de pura lámina de albesto, también todo está todo desgranado. ¿Qué afectaciones son las que tuvo usted? Cocina, recámaras, tienda, el domo, baños. Traemos ropa, pues para adulto, porque como no sabemos si hay bebés todavía o niños, pues no sabemos. Estamos entregando unos pequeños víveres. Es aceite, papel, jabón, cepillo de dientes, arroz, sopa, lo más esencial que puedan necesitar los vecinos.
nuestra gente solidaria de Chimalhuacán. Las autoridades de Protección Civil del Estado de México concluyeron esta noche las labores de remoción de escombros y la demolición de las estructuras colapsadas. Por ahora se mantiene la vigilancia para que las familias afectadas no regresen a los predios dañados. Y donde hoy se registró otro incendio bastante intenso fue en la Plaza Cinépolis de Culiacán. Se quemó el centro recreativo Trampolín Park y el fuego alcanzó también el casino Royal Jack. Ve estas imágenes en cuestión de minutos. Según Protección Civil de Culiacán, una persona resultó con lesiones. Una de las líneas de investigación apunta a que se estaban haciendo trabajos de soldadura que habrían provocado el incendio. Con esto arrancamos. Bienvenidas y bienvenidos. También en Culiacán, hoy se localizó el cuerpo de un hombre que fue arrojado frente a las rejas del Congreso de Sinaloa. Estaba esposado, amarrado de pies y con una cartulina de advertencia. Se trata de un ex agente de la Policía Ministerial de Culiacán, identificado como Luis Alberto Payán, quien había sido retenido ayer en Cañadas por un comando. A pesar de escenas como esta, nada perturba la tranquilidad del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El mundo, el país, el estado en el que vive el gobernador es uno muy distinto al que sobrevive nuestra gente en Sinaloa. ¿Se puede visitar, señor, Sinaloa? ¿Se puede? Por supuesto. En Sinaloa vivimos perfectamente bien. Estamos haciendo todas nuestras actividades. Los estadios llenos, las escuelas llenas. Estamos trabajando perfectamente bien. ¿De dónde salen tantas armas? No sé. Esa investigación no la hago yo. Cuestión de las drogas como fentanilo, que se le ha acusado a Sinaloa, ¿qué tiene que decir? ¿Hay esos laboratorios? Todo eso ya se ha dicho mucho. Todo eso ya se ha dicho. No tengo nada que decir. Muchas gracias, señor. Adiós. Y así llegó a Morelos. Otra vez un ataque a policías, ahora tocó a municipales de Cuernavaca. Según el registro de la asociación Causa en Común, hasta el 9 de enero suman al menos 11 casos de policías asesinados en la República Mexicana. Pasadas las 10 de la mañana fueron emboscadas y asesinadas las oficiales de la Policía Municipal de Cuernavaca, Yuridia Yasmín Álvarez Gómez y Yesenia Mozo Neri, cuando circulaban en un Sentra gris sobre la calle Nardo, en la colonia Dena, en Jiutepec, Morelos. Iban uniformadas, porque a las 8 de la mañana habían concluido su jornada de servicio. Por eso iban en un vehículo particular, acompañadas por la hija de una de ellas. ¿Cómo fue el ataque? De acuerdo con los testigos, una camioneta blanca bloqueó el paso a las policías y les comenzaron a disparar de frente y de costado. El mayor número de impactos de bala se concentró del lado del copiloto. Lo que sabemos es que hay indicios balísticos 9 milímetros. Pudo haberse tratado cuando menos de una persona, pues son 17 casquillos. Entonces pueden haber sido disparados por una sola arma o por dos. Cuando menos dos armas calibre 9 milímetros cortas. 1 o 2 hombres, supone la fiscalía, pudieron ser los agresores directos. Pero la Policía de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos publicó en sus redes sociales las fotografías de 2 vehículos que, de acuerdo con los testigos, participaron en el atentado. Se trata de esta camioneta blanca con una franja negra en el cofre y en la parte baja de la carrocería, así como esta gris o negra. Los asesinos tuvieron suficiente tiempo para matarlas y dejar en el parabrisas un mensaje de amenaza. Es lo que estamos ahorita corroborando con los familiares. Parece que tenían sí alguna amenaza que no denunciaron formalmente. Eso es lo que vamos a corroborar, ¿no? De dónde viene, por qué fue, pero definitivamente pensamos que pudo ser derivado de su labor como policías. Una de las víctimas era conocida con la clave Zafiro 7. Era el mando que tenía a su cargo a la policía en la zona centro de Cuernavaca, Morelos.
Hoy se realizaron los funerales de los 5 comuneros asesinados el lunes en el barrio de San Juan del municipio de Huitzilac, en Morelos. 2 fueron despedidos en la cabecera municipal con un cortejo fúnebre en el que participaron sus familiares y sus amigos. Hubo un recorrido con los féretros por la comunidad para exigir justicia y terminó con una misa de cuerpo presente. Los sepelios de los otros 3 comuneros asesinados fueron en la comunidad de Tres Marías, de donde eran originarios. A las historias de violencia se suma esta semana una serie de casos de víctimas de minas explosivas en el estado de Michoacán. Así despidieron y homenajearon en Apatzingán, Michoacán, al profesor Ramón Paz Salinas, de 68 años. Murió a causa de una mina explosiva. Exigimos al gobierno más seguridad para los docentes que nos trasladamos diario a las comunidades rurales más alejadas de la tierra caliente. El maestro Ramón, jubilado de una telesecundaria, iba de camino a sus campos de cultivo de plátano. Tomó un camino de terracería entre las comunidades de Las Bateas y el Tepetate, en Apatzingán. En un momento, su vehículo tocó una mina y explotó. Fue víctima de las minas antipersonas plantadas presuntamente por el crimen organizado en Tierra Caliente. La muerte del maestro se suma a las 14 víctimas registradas desde 2022 en los límites entre Michoacán y Jalisco, entre ellas campesinos y militares. Esta táctica de los grupos criminales cada vez se está volviendo más recurrente. Un día antes de la muerte del profesor, el pasado domingo, otro explosivo detonó sobre un coche donde 2 personas armadas murieron. La explosión inhabilitó el único puente que hay para llegar a la comunidad de Las Bateas. Hace un mes, 4 soldados murieron en 2 hechos distintos, uno en Cotija y otro en Buenavista. En ambos casos, los soldados estaban patrullando brechas cuando les explotaron las minas. Son elaborados de una manera muy rústica. Según información de la Asociación Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, tan solo en diciembre la defensa desactivó 90 artefactos explosivos. O sea, imagínese, está usted en su comunidad, está usted en su tierra, va transitando en su vehículo y de repente explota una mina y pasa lo que acabamos de ver. ¿Qué están haciendo en Tierra Caliente ante la proliferación de estas minas, de estos artefactos? ¿Cómo se están defendiendo? ¿Cómo se están protegiendo? Mire, el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán elaboró una guía que ha difundido entre la población. Son 6 pasos a seguir en caso de hallar una mina explosiva. A eso hemos llegado. 1. Identificar las zonas de riesgo como campamentos, territorios en disputa o vías de tránsito de grupos armados. Bueno, en muchos casos es prácticamente todo el estado del que se está hablando. 2. Si alguna persona detecta tierra movida o detecta hilos en el camino, piden que se mantenga la calma y alertar a personas cercanas. 3. No tomar fotos ni usar aparatos electrónicos, ya que esos aparatos podrían activar la bomba. 4. Se pide a la gente retroceder y volver a sus lugares de origen con sus propios pasos, los mismos que transitaron, regresar por donde nada explotó. En caso de ir en grupos, caminar en fila. Se pide además mantener en alerta a las comunidades y dar aviso a las autoridades. Policías de la Ciudad de México detuvieron a una mujer, ojo, identificada como Cintia Daniela, de 35 años. Esta mujer, si usted la identifica, denúnciela, porque tal vez usted fue víctima de robo, de extorsión. Esta mujer exigía 16,500 pesos a una persona de la tercera edad. Esta misma mujer, presuntamente, amenazaba a sus víctimas con detener sus pensiones y lastimar a sus familias si no le pagaban el dinero que les pedía. Está relacionada además con 2 carpetas de investigación por el delito de fraude, ambas iniciadas el año pasado. Pero la de la anciana, de la mujer de tercera edad, no se trata de su primera víctima, de su primera estafa.
Resulta que conseguimos el testimonio de 2 de sus víctimas. Esta es la historia. Jefe de grupo de servicios administrativos y un sueldo de 35,000 pesos mensuales en la Unidad Médica Familiar 198 del IMSS. Esta era la base que Cintia N. presuntamente le ofreció a Meribeth en diciembre de 2022. El modus operandi era sencillo. Cintia N. ofrecía puestos de trabajo a amigos, vecinos o familiares. Cuando reunía un grupo grande de reclutados, los metía a un chat de WhatsApp llamado Ingreso IMSS. Aquí les pedía acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP y fotografía tamaño infantil para su credencial de ingreso. Como les dije, la práctica, practiquen mucho el escribir rápido, porque realmente es eso y todo viene en los programas. El siguiente año solo se va a abrir bolsa de trabajo para médicos, enfermeras, estomatólogos, oculistas, parteras. Nos estaba cobrando 16,000 y 8,000 se lo teníamos que dar ahí. Y la otra parte supuestamente ya que nosotros entráramos a trabajar, ¿no? La primera señal de alerta fue su cambio repentino de nombre. Cintia N. se hacía llamar Normalicia López Pedraza, persona que, de hecho, sí pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. El depósito, casualmente, fue a nombre de Cintia Daniela y ella nos había dado el nombre de Normalicia. Aún así, Meribeth siguió con el proceso y decidió invitar a su esposo, a 2 primas y a una de sus mejores amigas. La cuenta de la presunta estafa ya subía a 40,000 pesos. A inicios de 2023, convocó a 50 candidatos a las oficinas centrales del IMSS, pero nunca llegó. Para la amiga de Meribeth, que habla desde el anonimato, este día cambió su vida. Lo primero que hice al llegar a casa fue aventar mis cosas, ponerme a llorar. Me puse muy mal, la verdad, muy mal en el sentido de que dije, ¿cómo pude caer? El mundo se me vino encima. En su caso, pidió prestados 5,000 pesos para completar los 8,000 que supuestamente le exigía Cintia N. Ella es madre soltera de 2 hijos y cuida de su padre con cáncer. En un momento que yo ya no quería seguir. Dije, bueno, total, pues si algo me pasa, si algo me hago, pues ya no. Iba a quedar esa cuenta que yo pedí prestado, ¿no? Te juro que no tenía ni para comer. En los próximos días, ambas planean visitar un despacho de abogados para levantar una denuncia y exigir que su caso y el del resto de las víctimas sean solucionados. Si es posible que nos regrese nuestro dinero, pues sí estaría bien. Y que mi testimonio le sirva a más personas para que vayan y se acerquen. Lo que le pasa allá adentro, bien ganado y merecido se lo tiene. Ahora mire por favor esta escena. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron en el sur de la Ciudad de México al exdirector de la cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez, acusado de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Él llevaba casi 5 años prófugo de la justicia. Hoy le leyeron sus derechos, después lo esposaron y se lo llevaron. De acuerdo con fuentes de la FGR, fue revisado por un médico legista de la Fiscalía y trasladado al penal del Altiplano de Almoloya de Juárez. Más adelante, David Páramo comentará este asunto. Antes, creadores de gallos de pelea y organizadores de carreras de caballos en Chiapas marcharon hoy en Tuxtla Gutiérrez para pedir que no se cancelen estos eventos. Y es que el gobernador Eduardo Ramírez propuso suspenderlos al asegurar que estas actividades generan más inseguridad, más violencia. Marcharon alrededor de 1,000 personas, quienes dicen que no están relacionados con el crimen organizado y que generan fuentes de empleo para miles de chiapanecos. Las críticas que caen sobre ellos también van en el sentido de la crueldad de estas prácticas, es decir, 2 animales, 2 gallos, matándose mientras humanos apuestan para ganar dinero en pleno 2025. Y sobre el caso de los jóvenes que desaparecieron cuando viajaban rumbo a Puerto Escondido y que le he estado informando en las últimas noches, hasta hoy se han presentado 8 denuncias formales. No es claro todavía cuántas víctimas hay. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca informó que las brigadas siguen buscando a los jóvenes. El secretario de Seguridad, Iván García, dijo que este caso podría tratarse de un tema derivado de drogas, pero pidió que sea la Fiscalía la que lo determine. A mediodía platiqué con Victoria González,
mamá de uno de estos jóvenes desaparecidos, Julio Quirós. Ella me dijo esto. Doña Victoria, se habla de que algunos de los integrantes del grupo tenían antecedentes penales. ¿Era el caso de Julio? No, no. Uh-huh. De verdad, de los demás muchachos no sabría decirle, pero que yo sepa, no. Señora, si Julio la estuviera escuchando, ¿qué le diría a Julio, aprovechando estos micrófonos? Que se comunique con nosotros porque estamos muy preocupados por él y por los demás niños que van con él. Que nos avise, que estén bien. Y también a las autoridades que nos ayuden a localizarlos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los comentarios que anoche le presenté aquí mismo de Marco Rubio, quien se perfila para ser el secretario de Estado en la administración de Donald Trump. No descartó designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Hoy, la doctora Sheinbaum le respondió. Yo tomo la declaración de Marco Rubio en el sentido que él privilegia desde el Departamento de Estado la coordinación con el Gobierno de México. También él en su declaración sobre la posible declaración de grupos asociados al terrorismo, de estos grupos delictivos, de los cárteles, él también dice tiene sus complicaciones por la característica como operan. Entonces también estamos obviamente de acuerdo con esto, que no declarar grupo terrorista tiene muchas implicaciones. El próximo lunes, Trump asume la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez. Hoy se hizo pública la imagen de su retrato oficial. Es esta. Trump aparece con la ceja izquierda medio levantada, el ceño fruncido, un traje y una corbata azul. Esta foto, la oficial, nos recuerda esta otra, que fue tomada en agosto de 2023. En la cárcel del condado de Fulton, en el estado de Georgia. Es la fotografía de cuando fue procesado por cargos estatales por sus intentos de revertir la elección presidencial del 2020. Una es el retrato oficial del presidente 47 de los Estados Unidos, que hábilmente supo reinterpretar la otra, la de un detenido en una cárcel de Georgia y que se ha vuelto símbolo entre sus seguidores. Ahí están los dos. Los gestos son muy similares. Entre las diferencias están que en una Trump aparece con la corbata azul, en la otra porta una corbata roja, aunque la diferencia más simbólica obviamente es el personaje, el contexto y la habilidad para retomar esa imagen de cuando fue detenido, hoy que será nuevamente presidente de la Unión Americana. Por cierto, llama la atención la lista de políticos y presidentes invitados a la toma de protesta de Trump. Es muy representativa. Está Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, Santiago Abascal, líder de Vox en España, un partido conservador, el polémico Viktor Orbán de Hungría, aunque se reportó que no va a ir, los presidentes Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien no podrá asistir por los problemas legales que enfrenta ante la justicia de su país. La empresa de Elon Musk, SpaceX, perdió su cohete Starship durante su 7º vuelo de prueba. La nave despegó desde la base de lanzamiento de Boca Chica, en Texas, pero 8 minutos después, SpaceX perdió el contacto con la nave que se desintegró en el cielo. Estas son imágenes de cómo se vio, mire. Muchos decían, qué hermosa escena. SpaceX lo tomó con filosofía, expresó que la prueba fallida de hoy les ayudará a tener éxito en el futuro y mejorar la confiabilidad de Starship, el que es considerado el cohete más grande y poderoso del planeta. Ayer sujetos armados en una camioneta intentaron asaltar a una familia que viajaba por la carretera Texcoco-Calpulalpan. El conductor los esquivó de una manera heroica en 2 ocasiones para poder escapar él y su familia. Mire cómo lo narró en exclusiva para Imagen Televisión. Sí, a fuerza. Sí. Échate para atrás, hijo, échate para atrás, échate. Échate para atrás, sí, échate para atrás, ya sabía yo. Sí, échate.
Mi papá se da cuenta que viene un carro. Él dice, mira, esa camioneta parece de narcos. Y le dije, sí, ¿verdad? O sea, era un modelo, vaya, reciente, pero toda sucia, golpeada, con los cristales polarizados. Iba rebasando, pero después se pasaba a la baja. Y eso fue lo que se nos hizo raro. Hay un tramo en el que nos quedamos solamente el tráiler, esta camioneta y nosotros. Yo estaba visualizando que intentaban rebasar al mismo. Para esto, bajo la velocidad, ellos hacen el rebase, pero lo que no pensábamos era que pues, justamente se iban a bajar hombres armados. El copiloto nos apunta con un arma. Pues para esto mi reacción así inicial fue poner la reversa, y en eso mi mamá es la que me dice, échate de reversa. Échate para atrás, hijo, échate para atrás, échate. Échate para atrás, sí, échate para atrás, ya sabía yo. Sí, échate. Te van a perseguir. Ya sé, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, yo estaba pensando qué hacer si se ponían enfrente de nosotros, hacia dónde irme. Y pues en eso, un March del lado izquierdo es el que acelera y es el que, pues por así decirlo, me abre camino. La voy a chocar. Sí, ni modo. Afortunadamente no nos dispararon. La reacción que tuve fue pues evadirlos y huir, o sea, no quedarnos ahí porque no sé qué hubiera pasado con nosotros. Dejé mi pie pegado al acelerador y en eso veo que ellos, en sentido contrario, por el acotamiento, es donde huyen, y de ahí ya no los veo. Les digo a mis papás, ya se fueron, ya no vienen. No vi ningún policía en el camino, no pude pedir ayuda a nadie, no sabíamos ni qué intenciones tenían los tipos estos con nosotros. ¿Qué tal? La policía del Estado de México halló la camioneta roja en un predio del pueblo de San Bernardo, Tlalmimilolpan, que fue asegurado. Dicho vehículo tiene reporte de robo desde el 4 de enero en el municipio de Coacalco. Ahí la historia, en exclusiva. Más noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Programa Nacional de Infraestructura Carretera para 2025. Se invertirán 35,000 millones de pesos para conectar comunidades y zonas más vulnerables. Los recursos se aplicarán en 263 kilómetros. Faltan varias carreteras que estamos también en el objetivo de hacerlas durante el sexenio. Tras una reunión entre la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la consejera jurídica Ernestina Godoy y los ministros de la Suprema Corte, se acordó instalar mesas de trabajo para revisar los temas de ampliación presupuestal, los fideicomisos del Poder Judicial y la suspensión del proceso electoral judicial por parte del Comité de Evaluación. El Papa Francisco apareció utilizando un cabestrillo tras la caída que sufrió en su residencia. El Vaticano informó que el Papa se lesionó el antebrazo derecho y, aunque no se fracturó, se le inmovilizó el brazo. El cineasta David Lynch, reconocido por películas como Blue Velvet, El Hombre Elefante y la serie Twin Peaks, murió a los 78 años. Sin dar detalles de las causas, su familia anunció el fallecimiento en su cuenta de Facebook. Hoy es el día que los histéricos pudieron ponerse felices. Todos esos que se la han pasado hablando del terror a Donald Trump, ¡ay, qué mal!, tuvieron un pretexto. Hoy el tipo de cambio brincó muy fuerte, llegó hasta 20.84 y ahorita anda en niveles del 20.83. ¿Y qué pasó? ¿Es el miedo a Trump? No, no es el miedo a Trump. Es que la economía mexicana se va a desbaratar por las medidas de Trump. No, tampoco. Hubo una serie de cuestiones en los mercados internacionales que movieron al tipo de cambio. Y les recuerdo, como siempre se lo digo, 9 de cada 10 pesos no pasan por México. Entonces lo que pasa tiene más que ver con las coberturas internacionales. El peso no es un superpeso cuando está en 18.70, como llegó a estar antes de las elecciones,
ni es un peso de basura que hoy que está en 20.80. Es un precio más de la economía. Y ya no quiero decirles más cosas porque luego quieren debatir. Mejor échame la cámara. Los de la Cruz Azul están como si su equipo de fútbol hubiera ganado un campeonato. Después de 4 años que había orden de aprehensión en contra de Billy Álvarez, finalmente lo encontraron y eso que según esto estaba fugado. Ojalá este icono de los factureros pague lo que debe. ¿O no, Nacho? Vamos a verlo, David. Por lo pronto, más noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadores y alcaldes en el Encuentro Nacional Municipal. Hizo un llamado a invertir en agua y caminos, utilizando los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Tras 8 horas de inspección estatal, la Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León clausuró 2 hornos de la empresa Zinc Nacional. Es la empresa que había sido señalada de liberar altas concentraciones de plomo, cadmio y arsénico en la zona metropolitana de Monterrey. Un laboratorio clandestino presuntamente empleado para la elaboración de estupefacientes fue neutralizado en Topolobampo, Sinaloa. El laboratorio y los materiales fueron destruidos en el lugar por marinos. A pesar de que Israel y Hamás acordaron un alto al fuego, la Agencia Civil de Defensa Palestina reportó varios bombardeos en la Franja de Gaza. Aún así, autoridades palestinas reiteraron que la tregua entrará en vigor el domingo. Y ya con esta me despido. Subió a 27 personas muertas los incendios en Los Ángeles, la estela de muerte que dejaron. El departamento del sheriff del condado informó que hay 31 reportes de personas desaparecidas. También reportaron que el fuego ha destruido 12,000 estructuras. El incendio de Palisades, el más fuerte, se reporta controlado al 27%. Y ahí están las imágenes, impresionantes. Gracias por habernos elegido. Se quedan con ¿Qué importa?